Caso cerrado, conflicto familiar y trauma heredado. El capítulo de Caso cerrado, que aborda el conflicto entre dos hermanas, Olga y Blanca, y su padre, es un caso profundamente conmovedor que explora los efectos duraderos del trauma familiar, la violencia y el abandono. A través de sus testimonios, el programa nos sumerge en una historia de dolor, resentimiento y la búsqueda de reconciliación. Este caso no solo revela las cicatrices emocionales dejadas por la violencia en Colombia, sino también cómo estas heridas pueden persistir y afectar las relaciones familiares, incluso después de emigrar a otro país. El caso gira en torno a dos hermanas, Olga y Blanca, y su padre, quien fue víctima de la violencia de las guerrillas en Colombia. Olga demanda a Blanca por maltrato y busca una orden de restricción en su contra, alegando que el comportamiento de su hermana está causando angustia emocional tanto a ella como a su padre, quien regresó de un secuestro en condiciones de salud muy precarias. A medida que las tensiones aumentan, las hermanas recuerdan su pasado traumático, incluyendo la muerte del esposo de una de ellas durante un ataque y el deterioro físico y mental de su padre después de su liberación. El intercambio emocional revela conflictos familiares profundamente arraigados y traumas no resueltos que han marcado sus vidas. Los argumentos de Olga. Olga relata cómo su hermana Blanca regresó a la familia después de una ausencia de 8 años, pero su reencuentro se tornó tóxico. Blanca comenzó a abusar verbal y físicamente de su padre, quien ya se encontraba en un estado de salud delicado debido a su secuestro y las secuelas emocionales que éste dejó. Olga describe cómo encontró a su padre en varias ocasiones en estados de angustia y desesperación, lo que la llevó a buscar una orden de restricción contra Blanca para proteger tanto a su padre como a sí misma. Olga también recuerda el abandono de su madre cuando eran niñas, lo que dejó a su padre a cargo de la familia. Aunque su padre intentó criarlas, su salud mental y física se deterioró después de su secuestro, lo que lo convirtió en una figura frágil y dependiente. Olga siente que ha cargado con la responsabilidad de cuidar a su padre y protegerlo de los abusos de Blanca, lo que ha generado un profundo resentimiento hacia su hermana. La defensa de Blanca. Blanca, por su parte, niega las acusaciones de abuso y justifica sus acciones como una respuesta al comportamiento de su padre. Ella recuerda cómo su padre fue violento con su madre y cómo intentó abusar de ella cuando era niña. Blanca expresa que su regreso a la familia fue un intento de reconciliación, pero que se encontró con un padre enfermo y una hermana que la rechazaba. Blanca también menciona que su padre nunca fue una figura protectora o cariñosa y que su secuestro y posterior liberación solo agravaron sus problemas. Aunque reconoce que su relación con Olga es tensa, insiste en que no ha hecho nada para merecer una orden de restricción y que solo está tratando de lidiar con su propio dolor y trauma. El testimonio del padre. El padre, quien se encuentra en un estado de salud frágil, intenta mediar entre sus hijas, reconoce sus errores del pasado, incluyendo su violación hacia su esposa y su incapacidad para proteger a sus hijas. Sin embargo, también expresa su deseo de reconciliación y perdón, aunque admite que no sabe cómo reparar el daño que ha causado. El padre describe cómo el secuestro por parte de las guerrillas lo dejó física y emocionalmente destrozado, lo que lo convirtió en una figura dependiente y vulnerable. Aunque intenta buscar el perdón de sus hijas, reconoce que sus acciones pasadas han dejado cicatrices profundas que no se pueden borrar fácilmente. La doctora Polo, después de escuchar los testimonios de todas las partes, decide negar la orden de restricción solicitada por Olga. Sin embargo, enfatiza la importancia de que ambas hermanas busquen terapia para sanar sus heridas emocionales y reconstruir su relación. La doctora Polo también insta al padre a continuar trabajando en su propia recuperación y a buscar formas de reparar el daño que ha causado a su familia. Reflexiones sobre el caso. Este caso plantea varias cuestiones importantes que van más allá del conflicto familiar. A continuación se analizan los aspectos más relevantes. 1. El impacto del trauma generacional.
El caso de Olga y Blanca es un ejemplo claro de cómo el trauma generacional puede afectar las relaciones familiares. La violencia de las guerrillas en Colombia no solo dejó cicatrices en el padre, sino que también afectó a sus hijas, quienes crecieron en un entorno de miedo y abandono. Este caso nos recuerda la importancia de abordar el trauma generacional y buscar formas de sanar las heridas emocionales que se transmiten de una generación a otra. 2. La violencia doméstica y sus consecuencias. El testimonio de Blanca revela los horrores de la violencia doméstica y cómo puede destruir las relaciones familiares. El padre fue violento con su esposa y abusó de Blanca cuando era niña, lo que dejó cicatrices emocionales profundas. Este caso subraya la necesidad de proteger a las víctimas de la violencia doméstica y garantizar que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus acciones. 3. La importancia de la reconciliación y el perdón. Aunque el padre intenta buscar el perdón de sus hijas, reconoce que sus acciones pasadas han dejado cicatrices profundas que no se pueden borrar fácilmente. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la reconciliación y el perdón en la sanación emocional. Sin embargo, también destaca que el perdón no siempre es posible y que cada persona debe encontrar su propio camino hacia la sanación. 4. El papel de la terapia en la sanación emocional. La doctora Polo recomienda que tanto Olga como Blanca busquen terapia para sanar sus heridas emocionales y reconstruir su relación. Este caso destaca la importancia de la terapia en la sanación emocional y la reconstrucción de relaciones familiares dañadas. La terapia no solo puede ayudar a las víctimas de trauma a superar su dolor, sino también a reconstruir sus vidas y relaciones. 5. La justicia y la responsabilidad. Aunque la doctora Polo decide negar la orden de restricción solicitada por Olga, enfatiza la importancia de que todas las partes involucradas asuman la responsabilidad de sus acciones y busquen formas de reparar el daño causado. Este caso nos recuerda que la justicia no siempre implica castigo, sino también la búsqueda de soluciones que promuevan la sanación y la reconciliación. El caso de conflicto familiar y trauma heredado es un recordatorio impactante de los efectos duraderos del trauma familiar y la violencia. A través de las historias de Olga y Blanca y su padre, el programa nos invita a reflexionar sobre temas como el trauma generacional, la violencia doméstica, la reconciliación y la importancia de la terapia en la sanación emocional. Este caso nos deja con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cómo podemos abordar el trauma generacional y sanar las heridas emocionales que se transmiten de una generación a otra? ¿Qué medidas deben tomarse para proteger a las víctimas de la violencia doméstica? Y sobre todo, ¿cómo podemos promover la reconciliación y el perdón en las familias que han sufrido traumas profundos? En definitiva, este capítulo de Caso Cerrado no solo entretiene, sino que también educa y conmueve, recordándonos la importancia de abordar estos temas con seriedad y responsabilidad. La justicia, la compasión y el apoyo a las víctimas son esenciales para construir una sociedad más segura y justa. Dale like, síguenos y clic en la campanita si te pareció interesante nuestro video. Te espera más contenido exclusivo y de primera calidad.